A ver que se oiga bien. Hola, Hola, oye, se oye bien, ¿no? yo te digo perfectamente. ¿Me oyes tú bien a mí? Sí, sí, genial. Vale, pues vamos esperando a ver 2 minutos que se vaya uniendo la gente. A ver, vale, a ver. Vale, Vale, pues si se nos se le oye bien, oigo, pues genial. bien. Buenas Sí, yo a ti tardes, te... vale, perfecto. Un poco bajo de sonido, dicen. Se ha parado un poco ahora. ¿Lo habéis parado? Bueno, ahora lo volvemos a meter y ya está. Se ha parado un poco esto. Vale. Vale, ya estamos de vuelta. No sé quién se ha caído. Bueno, ya estamos todos, vale. Vale, yo creo que ya más o menos ya podemos ir empezando, porque lo voy a Venga, dejar colgado 24 vale, horas, entonces la gente lo puede ir viendo. Bueno, perfecto. pues para los que se han unido hoy, que veo que hay varios que ayer no estaban, esto es una iniciativa que he hecho con un amigo y vamos a ir invitando gente más o menos para estos días a hacerlos algo más ameno, pero que no sea solo más ameno, sino que también nos podamos nutrir un poco, aunque sea más o menos de cachondeo, más informal, pero que podamos aprender un poco y dudas que no solo tengamos durante la cuarentena, sino que nos hayamos planteado previamente. Y he considerado hoy traerte aquí, y por eso te lo propuse, por varias cosas. Primero, porque considero que puedes aportar cosas para hoy, y segundo, porque, si mal no recuerdo, hoy era el día que tenías que presentar el libro en Barcelona, y así hacemos 2 por 1. Y de esa manera también puedes presentar el libro, exactamente. Y de esa manera, aunque no es verdad que no somos tanto público como lo podríamos ser en una presentación del libro, al menos puedes llegar a otro sector que quizá de otra manera no hubiese llegado. Y también es Lo aprecio interesante. mucho. Por eso, Lo aprecio mucho. vale, gracias Ramón. Pues por eso lo que queremos primero es que hables un poco del libro, que presentes un poco de qué va, quién eres, que te presentes un poco al fin y al cabo, y luego ya pasaremos a lo que es más interactivo. Perfecto, pues vamos a ver. Soy Ramón Noguera, soy profesor de psicología, trabajo en un par de universidades. De hecho, aquí, ahí es donde, una de ellas donde tuve el gusto de conocerte, Gonzalo, en Abat Oliva, en el grado de psicología. Y me dedico a la psicología desde el año 2001. He trabajado como consultor de recursos humanos, he trabajado en consulta y trabajo también como docente, sobre todo últimamente en temas relacionados con la psicología de las organizaciones. Y hace cosa de, vamos a hacer ya casi un año, 8 o 9 meses, Íñigo Gil, de la editorial Kailas, se puso en contacto conmigo porque había visto una conferencia que di en el Desgranando Ciencia de Granada del año 2018 que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Y le pareció que podía ser un título chulo para un libro y le pareció que el tema era interesante y me propuso arrancar este proyecto. Y bueno, pues hoy tendríamos que haberlo presentado en la FNAC aquí en Barcelona, como tú bien dices, el 7 de abril tendría que haberse presentado en Granada, pero la vida te tira cosas que no esperas en Sí, medio. sí, sí. Así que estoy presentándolo en el dormitorio de mi casa, que es probablemente el último sitio donde esperaste encontrarme alguna vez. Exactamente. Bueno, pues nos gustaría que nos explicaras un poco. Yo la mayoría ya de mis seguidores ya les pasé la conferencia de justamente de por qué creemos en mierdas, para que te conocieran un Gracias. poco y supieran más o menos que supieran, que supieran de qué va. Espera, se está cortando un poco, creo. Ojalá no se corte. ¿Se ha vuelto a cortar? Vale, ahora te veo otra vez.
Vale, vale, perfecto. Ahora Vale, bien, ¿no? ahora perfecto, por mi parte perfecto, Sí, sí, yo también te digo bien ahora. perfecto. Vale, pues sí, estará subido. Vale, pues lo que comentaba, yo he pasado tu conferencia, o sea, he dicho que vieran cualquiera porque hay un montón colgadas, pero yo creo que esta es la que define más lo que es el libro y entonces, pues bueno, que expliques un poco de cada libro, porque hay gente que de psicología sabe nada y menos. Pues vamos a ver, el libro lo que pretende es explicar... wow, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bonito. Ah, vale. Mi armario, felicidades. El libro lo que pretende explicar es, primero, por qué tenemos, se supone que somos personas racionales, por qué tenemos esta propensión a creer en gilipolleces. En segundo lugar, por qué cuando creemos en una gilipollez, pues nos cuesta mucho dejar de creer en ella, aunque nos presentan pruebas de que estamos equivocados. Y luego, estas dos partes ayudan a explicar fenómenos como, por ejemplo, cómo la gente puede entrar en una secta, acabar creyendo en cosas absurdas y acabar haciendo cosas rarísimas. Sí, Maribel, estoy vestido, gracias. Y también cómo la gente es tan propensa a creer en virales, a creer en noticias falsas y por qué se difunden a esta velocidad. Y ahora, en los tiempos en los que vivimos, con todo el tema de la pandemia y todo lo que se está generando a su alrededor, que por supuesto creo que todos hemos escuchado todo tipo de noticias absurdas. Esta mañana he leído que en Irán 100 personas han muerto y varios centenares más han tenido que ser hospitalizadas porque han bebido metanol industrial pensando que eso podía curar el coronavirus, que es que beber metanol industrial es como beber lejía. Y bueno, pues ahí los tienes, ¿no? Ha habido un montón de víctimas y cómo es que la gente puede creer en mierdas. Entonces lo que hago es desarrollar los mecanismos psicológicos que hay detrás de todo esto y explicar que en realidad esto es una cosa de la que nadie es completamente inmune. La forma en la que procesamos y memorizamos la información que recibimos del mundo. Vale, pues perfecto. Y hoy en día, como tú bien dices, estamos abarrotados de esto, además la información que tenemos es abrumadora. Y también es verdad que yo el libro aún no he tenido el placer de leerlo, pero sí que he visto el índice para orientarme un poco de qué iba. Y, Perfecto. por ejemplo, el tema de profecías autocumplidas es algo que yo creo que encaja muy bien con lo de hoy en día, porque lo más visto ahora es la película que creen que predecía lo que va a ser hoy en día la pandemia, luego también un documental, luego también un libro y buscan pequeñas cosas para intentar, es lo que tú bien dices, las profecías autocumplidas. Y pues me gustaría que explicaras un poco también ese tema. A ver, cuando hablamos de profecía, lo que hablamos es de que hay una cuestión importante que es lo esencial que es para nosotros el controlar nuestro entorno. Nosotros necesitamos tener la sensación de que entendemos y controlamos el mundo en el que vivimos, porque la incertidumbre puede ser potencialmente letal. Entonces, para esto nosotros hacemos proyecciones y nos enamoramos de esas proyecciones. Nos enamoramos en un sentido de que se convierte en una parte de nosotros y reconocer que están equivocadas es complicado. Ahora mismo lo que estamos viviendo es una avalancha de información, mucha de ella contradictoria, parcial, sesgada, donde cada uno ha desarrollado una profecía, una predicción que corresponde con las ideas que ya tiene. Y, por supuesto, seleccionará, debido a este fenómeno del que tanto hablamos y que de hecho da nombre a mi blog, el sesgo de confirmación, habrá seleccionado cuidadosamente los datos que encajen con su teoría particular y da igual cuántos datos le presente en contra, pues no se bajará del burro. Y esto abarca todos los niveles, desde las teorías de que la culpa de la propagación del virus en Madrid es por las manifestaciones del 8M, a la gente que está a favor y en contra de las donaciones de millonarios a la sanidad pública, de quién es la culpa de que haya ancianos falleciendo en residencias, todo se va a interpretar siempre de acuerdo con el propio prisma. Nosotros no interpretamos la información de forma neutra, no somos observadores objetivos. Nosotros venimos a las situaciones con unas ideas previas y lo que buscamos es confirmar esas ideas. Hace falta un esfuerzo muy grande para buscar evidencia que desconfirme estas creencias. Muy complicado y todos caemos en eso, todos fracasamos en eso. Más a menudo que no, quiero decir. No siempre, por supuesto, si no sería imposible aprender nada. Pero la tendencia natural no es a buscar la verdad objetiva. Entonces, cuando hacemos una profecía y decimos que se va a cumplir, si no se cumple, siempre tenemos una explicación fantástica para ello. Por ejemplo, cuando hay una polémica, como las que trato en el libro, sobre las consecuencias de una determinada decisión política, ahora recientemente, antes de tener todo esto de la pandemia, teníamos la discusión sobre si el salario mínimo interprofesional iba a provocar o no iba a provocar una subida de paro, que es un tema en el que no hay evidencia concluyente. Las personas que consideran que sí, por ejemplo, cuando no se produce
esta subida, pues buscan un argumento alternativo como, bueno, no ha subido el paro, pero se habría creado más empleo si no hubiera subido el salario mínimo. Lo cual a lo mejor es verdad, a lo mejor no. No tenemos forma de saberlo. Es un hipotético, un futurible. Pero con eso las personas resuelven ese malestar que les da el no haber visto cumplida su profecía. En el libro también hablo de la secta que da nombre al libro de Festinger, cuando falla la profecía, un pequeño grupo de gente que pensaban que se iba a producir un diluvio y la destrucción del mundo en una fecha determinada, y que cuando no se produce el diluvio, cuando el platillo volante no viene a por ellos, cuando no pasa lo que ellos esperan, la racionalización que hacen es que el mundo se ha salvado precisamente por su devoción y por que los alienígenas finalmente han decidido perdonar la vida a la Tierra, salvar la Tierra y evitar que se produjera el diluvio. Para justificar el hecho de que estaban a las 4 de la mañana como gilipollas, esperando un platillo volante en casa de una que nunca llegó. Evidentemente el platillo nunca llegó. Pero claro, cuanto más inviertes en una creencia, más propenso eres a defender esa creencia aunque la evidencia diga lo contrario. E insisto, esto es un fenómeno humano, porque a veces veo por ahí que la gente se diagnostica disonancia cognitiva como si fuera una especie de enfermedad o de problema psicológico. Eso no es así. Eso es un fenómeno, la disonancia cognitiva es un fenómeno humano, normal, como el aprendizaje, como el lenguaje, como la percepción. Simplemente tiene que ver con la manera en la que nosotros aprendemos del mundo. No sé si te contesta la pregunta o da mucha vuelta, la verdad, ahora no estoy seguro. No, me has contestado de manera, vamos, de manera ejemplar. Y me surgen dos cuestiones antes de empezar con las preguntas, que yo creo que son importantes y también son de tu campo. La primera, que cómo conseguiríamos a alguien que de verdad consideramos que tiene creencias ilógicas, pero de las tiene muy asentadas, convencerlos de que se equivoca. Esto yo creo que es importante y eso es algo de lo que hemos hablado alguna vez, que el tema de la influencia, el tema del convencimiento, y esto yo creo que es importante. Y la segunda cuestión, que también me acuerdo y creo que es importante, si puedes hablar, cómo los conversores, quiero decir, personas que antes creían una cosa y luego la creen la contraria, lo defienden de manera más firme y de manera más cerrada que una persona que lo defiende desde siempre, de manera tradicional. Esas son dos preguntas estupendas, Gonzalo, y me va a encantar contestarlas. Por un lado, esto es algo que efectivamente hemos hablado en otras ocasiones y que de hecho es muy difícil, y yo mismo peco de no seguir esta pauta en muchas ocasiones, pero claro, depende de si lo que quieres es convencer al otro o echarte una risa a su costa. Cuando una persona tiene una convicción muy aferrada, muy cerrada, el intentar convencerla presentándole hechos contrarios, lo que va a hacer es reafirmar más su creencia en esa idea. O sea, cuando tú hablas con un defensor de la homeopatía y le presentan los estudios que muestran que la homeopatía no funciona, siempre habrá una justificación del estilo de esos estudios están hechos por la industria farmacéutica, estos estudios están pagados, hay estudios que dicen lo contrario, o directamente es que no te creo y ya está. Lo interesante es hacer que la persona perciba los agujeros, las inconsistencias en su propia lógica. O sea, desde una postura no confrontacional, decirle, vale, puede ser que tengas razón. Si tú tienes razón, y esto es como tú dices, entonces, ¿cómo es que pasa esto? Obligar a la persona a que explique esa inconsistencia le puede hacer tener dudas acerca de la creencia. Porque una cosa muy importante, que la repito mucho, pero que sigue siendo, creo yo, uno de los pilares de esto, es que la gente o deja de creer por sí sola o cree toda su vida. Tú no puedes hacer que alguien deje de creer. Tú puedes encontrar una grieta en su creencia y poner la atención de esa persona ahí para que ella misma la agrande. Pero tú no puedes hacer que una persona deje de creer. Nunca va a pasar, o bueno, nunca va a pasar. Es dificilísimo que pase que alguien tenga una conversión como la de San Pablo en el camino de Damasco, ¿no? Que de repente tú llegues con tu pedazo de argumento y digas ¡fly! Y se quede, loco, se le caigan las escamas de los ojos, se caiga el caballo, y entonces diga, hostia puta, ahora soy un converso. Lo cual nos lleva a la segunda parte. Cuando tú hablas de los conversores, de los conversos, de la gente que antes creía A y ahora cree B y son un coñazo con la creencia de B, este fenómeno se debe precisamente a la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, que como la gente que me sigue está ya aburrida de oír, sabe que es el malestar que nos produce tener creencias contradictorias. Tú imagínate que tú tienes una creencia y abandonas esa creencia por encontrarla equivocada finalmente, te desconvence. Entonces, tú ahora tienes una disonancia que resolver. Por un lado, tú sabes que eres una persona inteligente, pero por otro lado tienes la evidencia histórica de que durante un tiempo has sido un gilipollas, porque durante un tiempo has creído cosas que eran una chorrada. Entonces, ¿cómo resolvemos esta disonancia? ¿Cómo nos sentimos bien? ¿Cómo restauramos una sensación de validez y de estar en lo cierto y de conocer y de entender bien el mundo? Defendiendo la nueva idea con más fervor todavía. Si yo soy lo bastante ferviente en mi defensa de la nueva idea, se convierte de alguna forma en una compensación por haber tenido una idea gilipollesca tanto tiempo. Y esto se ve a todos los niveles. Quiero decir, por ejemplo,
no hay nadie más coñazo con que no es bueno fumar que alguien que ha sido fumador. La gente que ha militado en un sitio y cambia de posición, a menudo son los más ardientes detractores del sitio donde militaban antes. ¿Por qué? Porque estamos tratando de, además, obtener una cierta validación social diciendo, mira, yo antes estaba equivocado, pero ahora soy un modelo. La validación social también juega un papel en ese comportamiento. Pero Mira, son básicamente dos. de hecho, Ramón, aquí apuntan a dos que yo creo que son perfectos para ahora, porque si no se olvidaría. Dicen Bestringe y Jiménez Los Santos. Correcto, efectivamente. Son dos ejemplos magistrales. Los Santos era un señor maoísta y ahora pues es algo así como el ideal platónico de lo facha, ¿no? Pero porque, bueno, tú a medida que vas además avanzando te vas polarizando en tus creencias. Existe esta idea de que la edad trae moderación y tal, pero eso yo no creo que sea cierto para muchísimas personas. En muchísimos casos, a medida que nos hacemos mayores, nos volvemos más nosotros mismos. Los Santos experimentan un tránsito ideológico, igual que Bestringe, y eso genera una disonancia cognitiva con su concepción anterior. Daros cuenta de una cosa de la que también hablo en el libro, que es lo maleable que es la memoria. En general, nosotros tendemos a intentar mantener siempre, y modificamos nuestros recuerdos para conseguirlo, la idea de que siempre hemos sido las mismas personas. Con lo cual, cuando tú experimentas un cambio ideológico tan grande, tienes que justificarlo para compensar la disonancia que hay con tus recuerdos. Tus recuerdos son discordantes con esta idea. Si yo ahora soy una persona de una determinada ideología, ¿cómo es que antes era de otra? Con lo cual, tienes que exagerar la magnitud de la conversión. Tienes que aumentar el peso psicológico que tiene esta conversión. Entonces, te aferres más y te ahondes más en la creencia en la que estás. Entonces, iría por ahí. Entonces, pues claro, si yo antes era, por ejemplo, una de las psicólogas más relevantes en el campo de desmontar las creencias paranormales es Susan Blackmore. Y Susan Blackmore pasó 25 años de su vida creyendo a ciega en el tarot, los viajes astrales, los poderes psíquicos de los niños, que los mellizos tenían conexiones mágicas. Perdió 25 años de su vida estudiando, Gonzalo, todas las mierdas que te puedas imaginar. Todas. No se dejó ni una sin tocar. O sea, tenía un doctorado en mierdas, literalmente. Se doctoró estudiando el tarot. O sea, tenía un doctorado en mierdas. Cuando finalmente, después de 25 años de comerse un mojón, tuvo que aceptar que lo sobrenatural no existe, dedicó su vida precisamente a explicar el por qué traemos estas mierdas con un fervor que muy pocos escépticos tienen. Y es normal, es normal. Tenemos siempre que intentar mantener una idea de que no somos estúpidos, es lógico. Muy interesante, sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que ya podríamos pasar a las preguntas y así a partir de ahí vamos enlazando. Yo creo que van a despertar también opiniones y demás. O si quieres comentar algo más del libro. Hombre, yo creo que aparte que es muy bonito y que lo compréis, también hablamos de temas de, por ejemplo, cómo las sectas persuaden a la gente a llevar a cabo comportamientos extremos, incluyendo, por ejemplo, una explicación de la masacre de Jonestown, donde 900 personas se envenenaron para seguir los dictados de Jim Jones, del líder de la secta, pero el que dice esto dice otras participaciones. Hablamos de la difusión de bulos, hablamos de cómo, por ejemplo, tendemos a estar equivocados acerca de casi todas las cosas en las que pensamos en política pública, por ejemplo, acerca del peso que la inmigración tiene en la población, el impacto de determinadas políticas económicas. No sabemos ni calcular bien cuánta gente está en paro. No sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos un porcentaje significativo de la población cree que el 50% de los americanos está en paro. El 50%. Y no son ni uno ni dos. Entonces, lo que también proporcionamos es no solo un mecanismo de cómo nosotros, dentro de nosotros, si quieres llamarlo así, dentro de nosotros procesamos la información, sino además de cómo el grupo nos influye y determina en buena medida nuestras creencias, cómo nos conformamos muchas veces para que nuestras creencias se molden a lo que tenemos alrededor, a nuestros grupos de referencia. Desde los experimentos clásicos de conformidad de Solomon Asch, donde la gente acababa viendo cosas que no eran reales simplemente porque el resto de la gente le decían que no eran así, a la difusión de fake news y la gente que cree que Obama es musulmán, o era musulmán, y que no... Y bueno, y empezamos el libro hablando de Ricky Martin y el perro que comía nocilla de donde no debía. O sea, que creo que cubrimos bastante bien todos los bulos. Pero por mí es estupendo. Podemos empezar con las preguntas del público. Y yo creo que algo que también es importante, que también lo dices mucho, que es el tema de que como todo el mundo piensa, todo el mundo cree que sabe cómo piensa. Y todo el mundo cree que sabe los mecanismos que subyacen a eso. Y eso es algo importante que también es una mentira. Y también es bueno divulgar sobre el tema para que todo el mundo aprenda. Es que Dime, perdona Gonzalo, dime. No, continúa. Yo creo que sí, es importante la divulgación en psicología por dos razones. Una es porque la psicología, al contrario que otras ciencias,
se presta muchísimo a que todo el mundo se considere experto en ella porque todos experimentamos nuestra propia conducta, todos tenemos una experiencia subjetiva de aquello a lo que llamamos mente y por tanto pensamos que entendemos cómo funciona y cómo se controla nuestra conducta. Pero la realidad es que la mayoría de las veces las explicaciones de por qué nuestra conducta es la que es no tienen que ver con nuestras intuiciones, entre otras cosas porque nosotros mismos nos mentimos para mantener una ilusión de consistencia y para quedar siempre bien. De hecho, tendemos, por ejemplo, a pensar que los demás razonan igual que nosotros y que sus motivos son conocidos cuando muchas veces no los conocemos. Pensamos, por ejemplo, que somos mucho más competentes de lo que somos en muchos ámbitos. A esto se le llama sesgo egocéntrico, la idea de pensar que somos extremadamente representativos e importantes en lo tocante a la mayoría de la población. Esto es un fenómeno que puede exacerbarse un poco mediante las redes sociales, ¿no? El hecho de que tú te relacionas con gente en una red social y cuando sales fuera te das cuenta de que el mundo es muy diferente de como tú esperabas. Y es bueno también porque como la mente es una cosa, lo que se conoce comúnmente como la mente, yo no creo que exista la mente, es algo que todo el mundo tiene una experiencia subjetiva, es fácil persuadir a la gente de explicaciones alternativas, con lo cual es fácil que en la psicología, en torno a la psicología, mejor dicho, florezcan las pseudociencias, algunas pues con tanta vida como el psicoanálisis, que ahí está, tiene su propia... Lo que pasa es que estoy contento, porque no he visto la serie de Freud en Netflix, pero estoy contento porque por lo que me han contado lo pintan como un puto mamarracho que se dedica a correr con medium y a resolver cosas de fantasma y a meterse lonchas por la nariz, y a mí me parece que es lo suyo, quiero decir, me parece que está bien. Me preocuparía que se pintara el psicoanálisis como una forma de terapia válida o como un modelo teórico psicológico válido, pero si lo que van a poner es a un tío haciendo el gilipollas con el nombre de Freud, me parece... Tiene mis dieces. Yo de verdad espero que en alguno de estos episodios lo pillen en un burdel, ennifando cocaína del trasero de alguien o algo por el estilo, porque sería para mí top absoluto. Y venga, vamos con las preguntas si quieres. Sí, bueno, primero, por aquí decían si te referías al sesgo del falso consenso, antes, cuando comentabas... Efectivamente, el sesgo del falso consenso es la percepción de que todo el mundo está mucho más de acuerdo o que una opinión que tú tienes es más mayoritaria de lo que realmente es. Entonces tú tiendes a pensar que lo que para ti es normal es lo normal, cuando la realidad es que las opiniones y los valores de las personas pueden ser muy, muy variados. Entonces tendemos a juzgar aquello que es normal y lo que no es normal de acuerdo con nuestra normalidad. Y a menudo nos equivocamos un montón porque, coño, la gente... En este país, quiero decir, solo en España hay 47 millones de personas. 47 millones de predisposiciones genéticas, lo que los psicólogos llamamos variables disposicionales, con sus 47 millones de historias de aprendizaje y sus 47 millones de contextos diferentes, únicos e intransferibles. Por supuesto, hay muchas cosas que son comunes, hay muchísimas variables del contexto que compartimos, evidentemente, pero es imposible pretender que lo que para ti es normal va a ser normal para todo el mundo. No hay forma de saberlo, pero sin embargo nos hacemos una paja y decimos, venga, esto es lo normal. Porque es que esto no es normal. Cuando tú dices esto no es normal, exactamente, ¿qué quieres decir? Exactamente. Es muy jodido. Y eso es una parte importante de por qué creemos en mierda. Porque una vez que nos convencemos de algo, el sesgo egocéntrico hace que nosotros pensemos que ese algo tiene que ser verdad porque nosotros lo creemos y, por tanto, cuanta más gente lo crea, más se refuerza esa creencia. De hecho, en el caso de los creyentes, los buscadores, los creyentes que pensaban que el platillo volante iba a venir a buscarlo, cuando el platillo no vino, la forma que ellos tuvieron de resolver su malestar no fue solo diciendo es que hemos salvado el mundo, sino que además se dedicaron a hacer una cosa que antes no hacían, que era proselitizar, buscar seguidores nuevos. Nunca antes habían buscado seguidores, habían sido un grupo súper reservado donde entrar era dificilísimo. Festinger y sus colaboradores tuvieron muchísimo trabajo para entrar allí. Pero eso cambió. ¿Por qué? Porque una vez que empiezas a convencer a gente de que lo que tú haces está bien, entonces ya te sientes mucho más confiado en tu creencia, porque si lo hace todo el mundo, no puede ser mentira. O sea, si yo me pongo una polla en la cabeza, soy gilipollas. Pero si todo el mundo lleva una polla en la cabeza, estoy a la moda. ¿Verdad o mentira? Si yo me pongo una falda aquí, llamo la atención. Si yo llevo una falda en Escocia, según cómo sea la falda, paso completamente desapercibido. Nosotros utilizamos al grupo como referencia de lo que está bien y de lo que está mal. Vale, la última pregunta, antes de pasar ya a las preguntas, porque ya la han preguntado antes y la he pasado, que ¿cuál consideras que es la mejor manera de saber la verdad sobre un tema? Yo creo que... La mejor manera de saber la verdad sobre un tema es empezar por aceptar que probablemente nunca sabrás del todo la verdad sobre un tema. Eso para empezar. Exacto. Partiendo de eso, lo mejor que puedes hacer es tratar de exponerte a tantos puntos de vista como te sea posible, considerarlo rigurosamente y sobre todo buscar siempre evidencia confirmatoria y desconfirmatoria de todo. Hay un tipo que no es psicólogo, pero que tiene muy buenas ideas, que se llama Charlie Munger, que dice que él no tiene una opinión sobre nada
hasta que no es capaz de defender todas las opiniones sobre ese tema mejor que la gente que las sostiene. Esto, si tú vas a opinar, esto es una cosa de la que yo peco de no hacer bien, ¿eh? Ojo, vaya por delante que esto del consejo doy, pero consejos vendo para mí no tengo, yo el primero. Pero Charles, es una idea fantástica. Él dice, si yo voy a discutir sobre el aborto y yo estoy a favor, antes de discutir a favor, me aseguraré de ser capaz de defender la posición contraria, mejor aún que la gente que está en contra del aborto. Porque para poder entender algo tienes que entender todos los puntos de vista sobre ese algo para poder descartarlos o no. Y esta es la razón por la que, por ejemplo, me da la risa cuando la gente dice, es que tú criticas el psicoanálisis y yo no he leído a Freud. Bitch, yo he leído a Freud a saco. Y lo he leído y le he dado vueltas y he pensado sobre él antes de decir, esto es una pila de mierda. Pero lo he leído. Y creo que el problema es que es un trabajo enorme. Tener una opinión sobre todo es un trabajo enorme, porque contrastar es un trabajo inmenso. Esa es una de las razones por las que las noticias falsas se difunden tan rápido. No tenemos tiempo de contrastarlo todo, es imposible. Con lo cual, al final, muchas veces tiras de fuentes de confianza, cada uno tiene la suya, y a correr. Y eso es una vulnerabilidad. La única forma de saber la verdad es buscar referencias contrarias, contrastarlas, buscar puntos comunes. Probablemente los puntos comunes entre referencias de signo opuesto tengan más posibilidades de ser verdad y aceptar la provisionalidad del conocimiento. Quiero decir, en todas las disciplinas, y esto es una cosa que ocurre siempre, el conocimiento va cambiando y es provisional. No hay muy pocas cosas que estén... A ver, miento. Con el tiempo se van acumulando unas cuantas. O sea, yo creo que ningún psicólogo discute hoy día lo que es el condicionamiento clásico. Creo. Pero en física se revisan conceptos y se van avanzando. En química se revisan conceptos y se van avanzando. El conocimiento es provisional. No podemos saber la verdad. Podemos tener una buena aproximación que tiene más probabilidades de ser cierta. Yo creo que ese es el punto de vista correcto. Yo creo que también. Y yo creo que también es bueno asumir que no vamos a alcanzar esa verdad para no tener posiciones tan dogmáticas. Que quizás No, creo que es lo que no rivaliza tanto a muchas personas. Justo me ha hecho pensar, por ejemplo, que hay contenidos que yo he difundido, he divulgado en algunas charlas que ahora mismo, a día de hoy, ya no los podría repetir porque se han visto modificados. Por ejemplo, hace casi una década ya, di una charla sobre felicidad en la que hablaba sobre el papel de los antidepresivos, pero la evidencia ha cambiado desde ese punto de vista, desde ese momento. Y tienes que estar dispuesto. Yo hace unos cuantos años me movía más en un paradigma cognitivo dentro de la psicología, he ido moviéndome hacia posturas más conductuales a medida que la evidencia me ha ido persuadiendo de que es un paradigma más riguroso y más sólido desde un punto de vista teórico y práctico. Esto no quiere decir que la psicología cognitiva no sea ciencia, muy al contrario, es una aproximación tan científica como cualquier otra. Pero tienes que estar dispuesto a hacer ese ejercicio y no es fácil. Y es doloroso, de hecho, es muy aversivo. Cuando quieras. Vale, pues yo creo que la primera pregunta va a ser sobre uno de los temas. Uy, pues aquí, mira. Esta vez te la he cogido yo de Twitter, que ¿por qué le tienes tanta manía a Freud? Vale, yo le tengo tanta manía a Freud porque yo le tengo mucha manía a los charlatanes en general. Y me parece que la gente que se aprovecha del malestar de otras personas para hacer dinero con esto son unos malnacidos. Freud era un tipo que no solo era pseudocientífico en sus prácticas, sino que era deliberadamente engañoso. Cuando, si queréis, podéis leer el libro de Frederick Crews, Freud, The Making of an Illusion, que entre otras cosas investiga la correspondencia privada de Freud con Martha Bernays, con su amante. Y en esa correspondencia Freud reconoce que se lo inventa todo y que de hecho él duda haber ayudado a alguien alguna vez. El propio Lacan, en 1970 y pico, en una conferencia, reconoce que lo que ellos hacen es impostura. Sus defensores dicen, no, es que eso él lo dijo para epatar, pero esto es metafórico, esto no se tiene que tomar como verdad. Es con lo mismo que cuando un cristiano te dice que no, hombre, no, que no es que la Biblia dice que se hizo el mundo en 6 días, pero que esto es una forma de hablar. No, en el momento en el que esa mierda se escribió, la gente lo decía completamente en serio. Dios hizo el universo en 6 putos días y luego descanso. Ahora no me vengas con mierda de no es que es una metáfora. No. Freud lo hizo y lo hizo engañando a la gente. Y los psicoanalistas que prosiguen saben que lo que están haciendo no está sujeto a evidencia. Durante décadas, durante un siglo, el psicoanálisis se ha resistido a ser estudiado con los mismos procedimientos y los mismos métodos y los mismos estándares que el resto de la ciencia. Entonces yo le tengo manía a Freud porque inició una corriente de la que han salido la mayor parte de las pseudomierdas que emborronan la psicología. La psicología es la ciencia del comportamiento, pero a su alrededor orbitan un montón de mierdas y casi todas, por no decir todas, se pueden trazar hacia Freud. La terapia gestal, 2 psicoanalistas que deciden montar su propio chiringuito con Casino y con Furcia. La programación neurolingüística, inspirado por el tío de la gestal, Virginia Satir,
y Milton Erickson, el otro hipnotizador, que tampoco la hipnosis funciona como la decía Erickson, montan sus chiringuitos y sus mierdas. Las constelaciones familiares, mierda psicoanalítica mezclada con droga alucinógena en África. O sea, es todo así. Entonces, el daño que ha hecho Freud en cuanto al avance de la psicología, en cuanto a personas que han tirado tiempo y dinero en algo que no sirve, es enorme, es incalculable, no puede calcularse. Entonces, esa es la razón por la que le tengo tanta manía a Freud. Yo creo que ha quedado muy claro. Siguiente. Y luego otra pregunta, que ya nos la han hecho por aquí, también nos la han vuelto a repetir, pero ya la tenía guardada, y además has explicado un poco con el tema de las sectas, que es esta, que por qué es tan fácil manipular a las masas. Y yo creo que la puedes relacionar un poco con el tema de las sectas otra vez. A ver, la cuestión es que cuando tú hablas de manipular a la masa, tú lo que estás hablando es de hacer que la gente crea que todo el mundo a su alrededor obra de una manera determinada. La presión social es un factor determinante a la hora de modificar la conducta individual. Entonces, cuando hablamos de manipular a la masa, basta con que movamos a un suficiente número de personas para crear la percepción de una tendencia. Una vez que esa percepción de tendencia está establecida, lo normal se convierte en lo que esta gente propone. Y por tanto, ir en contra ya supone un esfuerzo. Además, normalmente los mensajes que se utilizan para manipular a la gente son mensajes extremadamente emocionales que apelan al riesgo. Nosotros somos muy sensibles al riesgo. Nosotros tenemos una mayor predisposición a prestar más atención a la información negativa que a la positiva. Y ciertas informaciones, debido a un fenómeno llamado heurístico de disponibilidad o heurístico de representatividad o de anclaje, hacen que sobreestimemos la importancia de algunos factores si estos factores se perciben como más importantes o más representativos. Por ejemplo, Mm. Pero Ramón dice que no te escuchan. Un segundo. Un segundo, Ramón. Dicen que no te escuchan. creo que me he perdido un segundo. Se ha cortado mi sonido. Vale. Sí. Hola, Vale, volvemos. ¿ahora lo escucháis? ¿Ahora me escucháis? ¿Me volvéis a escuchar? A ver, espera, que esto va con retraso, ¿eh? ¿Le Sí, va escucháis con un poco ahora? de lag. Habla Ramón, a ver. Hola, hola, ¿me escucháis ahora? ¿Me escucháis ahora? ¡Jo! ¡Qué putada! Ahora dicen que sí. Ahora dice uno que sí. Sí, sí, Vale, uno pone a que ver. sí. ¿Le escucháis? Sí, sí, sí. Puede ser. Ahora dice que sí. Vale, Es que el retraso, esto va con retraso, ¿eh? vale, ahora sí. Pues lo que estaba Vale, hablabas diciendo, del caso de Brasil en comparación con España, por ejemplo. lo que hablaba ahora, con lo de la cámara que se da la vuelta, lo que ocurre, que amateur que soy, lo que ocurre es que los inmigrantes representan precisamente, aparecen con más facilidad en nuestra memoria. Como aparecen con más facilidad en nuestra memoria, tendemos a pensar que hay más, que son más frecuentes. Y por tanto, que los delitos asociados con la inmigración son más frecuentes de lo que en realidad son. Y entonces, como además las noticias amplifican esto, porque las noticias se centran en aquello que es llamativo, no en aquello que es real. Las noticias se centran en lo extraordinario. En las noticias no sale que un médico ha operado a un paciente y este paciente se ha curado. En las noticias aparece cuando un médico se deja el reloj dentro del paciente. En las noticias no aparece lo ordinario. Esto confluye para ayudar a crear una percepción de anormalidad.
A ver, a ver. A ver qué ha pasado. Yo creo que ahora bien, ¿eh? Otra vez. Se te va la pila, Ramón, dicen. Vale, ahora mejor. Yo creo que sí, ¿eh? Que sí, 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 yo creo que te escuchan bien. Pregunta, a ver, ¿le escucháis ahora? Sí, yo creo que te escuchan, ¿eh? Es que piensa que esto va en retraso. Sí que se oye, sí. Ahora se oye. A ver. Un momentito. Ay, a ver si así. Ay, ay. Bueno, aquí la cobertura tendría Vale, que yo, ser cre- yo creo perfecta. yo te escucho perfectamente ahora. A ver la gente, Vale, que esto, el chat va con pues retraso. ¿Le escucháis bien ahora? perdonad, me he A salido al ver, balcón aquí con mis macetitas a ver si eso ayuda con la cobertura. Y os pido ahora disculpas. sí, vale, ya está. Ya está, ¿Ahora se perfecto. me oye? ¿Ahora le Sí, vale. escucháis? Sí, ¿no? Pues venga, siguiente pregunta. Vale, genial. Vale, el tema de las masas. Vale, mira, esto yo creo que es importante por estos días. Sí, tanta información no nos puede generar que al primer síntoma de tener algo ya creamos que tengamos coronavirus. Absolutamente. Evidentemente, por supuesto que sí. Además, porque la información que tenemos es completamente contradictoria y es una avalancha. Es importantísimo. ¿No hemos quedado en los inmigrantes? Bueno, luego volvemos con los inmigrantes. Es importantísimo atender solo a fuentes oficiales, porque yo he escuchado de todo. Que el coronavirus tiene mocos, que no tiene mocos, que si tos, que si no tos, que si diarrea, que si no diarrea. Es demasiada información para poder procesarla. Entonces, claro, por supuesto que va a aumentar la propensión, porque además hay una incertidumbre muy grande. Vosotros pensáis también una cosa, las conductas de riesgo son importantes porque la pérdida, la consecuencia de fallar en detectar un riesgo como este es grave. El falso positivo no tiene coste. O sea, si tú te autodiagnosticas coronavirus y te equivocas, pues mira, fantástico. Pero si resulta que te tienes los síntomas y no lo detectas, te puedes morir. Con lo cual, el incentivo, ¿cuál es? A tomar las máximas precauciones. Es lógico. Nosotros somos muy sensibles al riesgo cuando el riesgo es inmediato. Cuando el riesgo es lejano, somos insensibles. Por eso la gente fuma. La gente fuma porque este cigarro concreto, este que tengo aquí entre los dedos, no me va a provocar el cáncer. El cáncer lo desarrollaré más adelante, pero el gustito me lo va a dar ahora. Con lo cual, pedirle a la gente que evalúe el riesgo del tabaco es difícil, porque es un riesgo a largo plazo. Pero en cambio el coronavirus es un riesgo inmediato, así que lo sobreestimamos. Sí, sí, total. Mira, ahora Alejandro te ponen que hay dos autores que lo explican muy bien esto. ¿Qué opinas? A ver, en cuanto me aparezca la pregunta, que supongo que aparecerá ahora en cualquier momento. Lo fijo, no, no, he fijado el comentario. Warwick y Salkovsky lo explican bien. Es posible, no he leído a Salkovsky, así que no te lo puedo decir. En ese sentido no puedo opinar. Yo el trabajo que tengo sobre percepción del riesgo viene sobre todo de Kahneman. Es el autor que más he leído. Pero puede ser que Warwick y Salkovsky tengan una buena explicación, así que le echaré un vistazo cuando pueda. Vale, vamos a la Siguiente siguiente pregunta. pregunta. Vale. Esta es un poquito similar, ¿eh? Pero yo creo que también es importante, que hasta qué punto nos afecta el estado de ánimo en nuestra salud. Yo creo que se refiere más si nos puede afectar o incidir en nuestra salud física el estado anímico estos días.
Ese es un tema sobre el que yo no tengo suficiente información como para decirte, sí, estar deprimido te baja los glóbulos blancos o alguna mierda de esa. Yo no lo sé. Exacto, sí. Sí creo razonable suponer que el estado de ánimo que mantengamos sí puede afectar a las conductas que emitamos, a las conductas que llevemos a cabo durante una enfermedad o sobre todo para prevenir la enfermedad y cuidarnos durante la misma. Entonces yo sí creo que influye en el sentido de que ciertos estados de ánimo nos predispondrán más a tener cuidado y a llevar a cabo conductas que sean positivas para nosotros. Por ejemplo, el ejercicio físico, el comer de una determinada manera, el mantener una vida social, son un montón de factores de protección que sí están relacionados con el estado de ánimo. Sobre si el estado de ánimo tiene efecto directo en la salud, eso ahí se me escapa un poco de mi ámbito de competencia. Vale, mira, perfecto, porque ahora relacionamos con esta pregunta. ¿Cuál es exactamente Venga, su campo de estudio? mi campo de estudio no es uno porque yo soy un generalista. Quiero decir, yo me dedico a estudiar diferentes cosas de la psicología, pero yo no soy, por ejemplo, un especialista. Yo no soy doctor, yo no soy un investigador. Yo me dedico a divulgar porque me apasiona la psicología y divulgo acerca de muchos campos. Pero si tuviera que decirte qué es lo que más me he dedicado a estudiar o sobre qué es lo que más he leído, pues de un tiempo a esta parte, sobre todo, lo que más he estado leyendo es modificación de conducta y, por otro lado, los procesos de influencia, persuasión, transmisión de ideas, etcétera, etcétera. Serían los dos campos en los que más he estado leyendo y más me he estado formando últimamente. Vale, veo que has fijado una pregunta, Gonzalo. Exacto, sí, sí, porque si no se me Vale. olvidan. Estupendo, fantástico, gracias. Pues mira, si tuviera que recomendar un manual para entender el conductismo para gente profana, además de que esa es una idea que yo tengo ahora que he terminado el primer libro para un segundo libro porque soy gilipollas y no aprendo nunca, porque pues eso, dices, termina el libro, ha sido horrible, no voy a hacerlo nunca más, ya tengo ideas para otro, sí empezaría con un libro muy fantástico que es Modificación de Conducta de Martin y Pear. Modificación de Conducta de estos dos autores es el manual de modificación de conducta a mi modo de ver, claro, asequible y completamente orientado a un público que no tiene por qué tener formación previa en psicología, a pesar de que hay un manual de texto en psicología. Modificación de conducta es por donde yo iría. Así que nada, sonidos pop, espero haberte contestado la pregunta. Mira, esta pregunta yo creo que también está bastante bien. Es un poquito larga por eso, ¿eh? Que lo que está Vale. diciendo es que si vamos hacia una sociedad más inteligente o más manipulable, en definitiva. Yo no creo que seamos más listos ni más tontos que antes. Yo sí creo que la diferencia es la difusión, el grado de difusión, el alcance que tienen los bulos y la velocidad a la que corren. Pero los bulos son una cosa que existe desde siempre. En el libro, vamos a meter un poco de autobombo, una de las Sí, cosas sí, sí. de las que hablo, hombre, a tope, pero con descaro, es de los Frondeurs. Los Frondeurs eran un movimiento que existía en la época del cardenal Richelieu y su sucesor, el cardenal Mazarino, en la Francia de los mosqueteros, que se dedicaban a hacer correr bulos falsos aprovechando la imprenta. Entonces eran gente, normalmente vendedores ambulantes, que viajaban por diferentes pueblos y aldeas e iban distribuyendo panfletos, tabillas con noticias falsas y para la gente que no sabía leer, que eran muchos, se las contaban verbalmente. Y entonces, por ejemplo, sobre el cardenal Mazarino, corrieron cantidades astronómicas de bulos sobre si que tenía conducta incestuosa, cuánto robaba, cuánto defraudaba, adorar al diablo, le atribuyeron de todo. La diferencia está en que, claro, hoy día un bulo corre muchísimo más deprisa de lo que antes corría una noticia falsa, pero las noticias falsas están con nosotros. La gente ha creído mierda absurda desde siempre. A los judíos se les acusaba de envenenar y de sacrificar niños en sus altares y se les perseguía en la Edad Media. No hemos cambiado tanto, no somos más listos, ni creo que necesariamente vayamos a ser más listos. Quizá las herramientas que tenemos ahora nos permitan analizar datos con más eficacia, pero es que no basta con tener los datos, hay que entender los datos y eso es una formación completamente diferente. Danny Kahneman, una de las cosas por las que empezó a estudiar los sesgos es porque se dio cuenta de que tanto él como su compañero Amos Tversky, los dos tremendamente versados en estadística, tenían intuiciones que eran tan malas como las de la gente que no tiene formación en estadística. Tiene que ver con cómo funcionamos, no es una cosa que yo crea que vaya a cambiar a corto plazo, no se puede saber y yo no hago predicciones, pero yo no creo que vayamos a ser más inteligentes ni necesariamente más manipulables. Simplemente creo que las manipulaciones van a correr en todas las direcciones mucho más deprisa. Bueno, también lo podríamos asumir como el típico sesgo de todo pasado fue mejor y, Sí, y ahora efectivamente. vamos a la mierda. Exactamente, cuando en muchos aspectos hay una mejora considerable respecto a cuando nosotros mismos éramos pequeños, pero en otras cosas pues hay problemas nuevos que tenemos que solucionar. Yo incluso diría que es casi como la falacia naturalista, que todo lo que sea natural es bueno y todo lo que no sea Claro, tecnológico es malo.
Porque lo natural es conocido, en general. A ver, el coronavirus es supernatural, pero todo lo conocido, en general todo lo natural es más conocido. Los avances tecnológicos nos suelen pillar por sorpresa. Yo mismo lo noto. Quiero decir, ahora con la situación nueva estoy teniendo que aprender a adaptar mi formación, mi docencia, a formato online y me encuentro a veces un poco perdido. Pero eso es normal, eso simplemente tenemos que tomarlo como el proceso normal de adaptación a un cambio. Vale. Siguiente No, sí, sí, pregunta. totalmente. Vale. Mm, Es que es muy relacionado. La mayoría de mensajes van relacionados con este tema, con el boom de mensajes en redes sociales, mensajería. Les preocupa al final a todo el mundo. Yo creo que lo que más preocupa estos días es la cantidad de información abrumadora que tenemos. Y yo creo que Pero es que la lo única que salida importa que es hay de cómo. eso, la única salida que hay para eso es filtrar tú. Quiero decir, a fin de cuentas eres Ahí tú el que está. decide utilizar estos servicios y meterte en grupos, etcétera, etcétera. De todas formas, siempre es bueno mantener en mente una regla que aprendí de un colega escéptico, José María Mateo, al que mando un fuerte saludo de aquí, que decía, si viene por WhatsApp, es mentira. O sea, quiere decir, uno tiene que tener siempre presente que hay ciertas cosas que, según el canal, las puedes descartar. Si por ejemplo, una cosa que se hinchan de decir, las entidades oficiales nunca hacen comunicados por WhatsApp, las entidades oficiales, los bancos nunca te piden la contraseña. Creo que simplemente nos ha pillado de nuevas este medio y creo que poco a poco iremos elaborando reglas e iremos elaborando heurísticos para ir afinando nuestra capacidad de detectar estos bulos. No por nada, sino por simple práctica. Por ejemplo, los típicos emails engañosos estos del príncipe nigeriano que necesita tu ayuda para sacar dinero del país, ahora funcionan mucho menos que antes a medida que la gente los va pillando. Surgirán otros, pero poco a poco yo creo que la gente también se irá dando cuenta que las cosas que salen en los grupos de WhatsApp son mayormente vómito cerebral para paralíticos intelectuales y aprenderán a no hacerle ni puto caso. Creo que ya la gente poco a poco va, bueno, refinando el olfato, por así decirlo. Vale. Aquí hablan de la teoría del agotamiento del ego. Sí, ¿Qué vale, opinas? no tiene nada que ver con esto, pero lo comentamos igual. La teoría del agotamiento del ego es una teoría que formuló un psicólogo llamado Roy Baumeister, que decía que básicamente la fuerza de voluntad podía ser una reserva limitada que se iba vaciando a medida que íbamos tomando decisiones, de forma que a medida que tienes que ir tomando decisiones en una cierta dirección, luego te queda menos fuerza de voluntad para mantener tus resoluciones en otra. Por ejemplo, se apoyaban en datos bastante circunstanciales, como que la mayoría de las infidelidades se producen al principio del día, al final del día, perdón, la mayoría de las veces que la gente rompe la dieta la rompe de noche, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego experimentalmente no se ha encontrado una réplica sólida. Ojo, esto es como todo. Si a mí me preguntas, ¿crees que tenía algo de certeza? A día de hoy yo no lo creo, pero estoy abierto a que la evidencia cambie y lo reconsidere. La única defensa que ha hecho Baumeister es que no se le ha entendido bien, y a mí eso me parece bastante pobre. La defensa buena es aportar más datos. Yo creo que es que además fuerza de voluntad es un constructo poco útil, es un concepto poco útil a la hora de explicar el comportamiento. Porque hay muchas cosas para las que tenemos una fuerza de voluntad férrea, pero es que no se trata de fuerza de voluntad, se trata de hábitos, de aprendizaje, y se trata sobre todo de incentivos. Quiero decir, al final las cosas para las que estamos habituados a hacer nos resultan fáciles. Tú no tienes que emplear tu fuerza de voluntad para lavarte los dientes por la mañana. Tú no tienes que emplear tu fuerza de voluntad para hacer tareas que para ti son habituales. Más que cultivar una fuerza de voluntad poderosa, yo creo que es más interesante intentar cultivar buenos hábitos. Sí, sí, totalmente. Siguiente pregunta. Vale, mira, vale, sí, ahora vamos a relacionar porque nos están diciendo que por qué no las contestamos. Y esto lo voy a relacionar con una pregunta que había antes, y así habla sobre dos tipos de terapias: las terapias Gestalt y las terapias contextuales. La opinión que tienes de ambas. Vale. Vale, vamos a ver, son cosas completamente diferentes. Las terapias contextuales son terapias de conducta fuertemente basadas en la evidencia y, por tanto, una parte válida del arsenal de las herramientas de un psicólogo. ¿De acuerdo? La psicoterapia analítica funcional es un modelo en el que estoy empezando a formarme y a trabajar y que tiene mucho que ver con la idea de cómo la interacción entre el paciente y el terapeuta puede moldear según procesos de aprendizaje. O sea, no estamos hablando de ningún tipo de transferencia psicoanalítica ni nada de esto, sino simplemente según las leyes del aprendizaje que ya tenemos, la conducta de la persona, del cliente, con lo cual las cosas que el cliente aprende en consulta luego se generalizarían a su vida cotidiana. Se centra mucho en la interacción entre paciente y terapeuta y en el uso del lenguaje y otras herramientas para moldear la conducta. En este sentido, a mí me parecen acertadas y me parece que son campos que merecen desarrollo y seguimiento.
Ojo, concretamente en psicoterapia analítica funcional, yo sigo formándome y no me considero ni mucho menos un experto como para hablar con autoridad de eso. Por otro lado, la terapia gestal es una bolsa de mierda, una especie de bolsa de colostomía terapéutica, que se basa en los desvaríos de un psicoanalista, Fritz Perls, y su esposa, que decidieron montarse su propio chiringuito, como he dicho antes, y que tienen una serie de complejas tonterías acerca de cómo evolucionan los sistemas familiares, etcétera, etcétera, que no ha recogido jamás ni una sola gota de evidencia. De hecho, la terapia gestal es especialmente conocida por ser bastante dañina para las relaciones del paciente, del cliente, porque impulsa una especie de egoísmo que a menudo les lleva a reportar, pues que cortar lazos con su familia, abandonar a sus seres queridos, sus círculos cercanos, pues porque la terapia básicamente se basa en la idea esta de la autoestima de que tú eres cojonudo, todo lo haces bien, y el que te diga que no es porque esté para machacarte. Es una terapia, como digo, que carece completamente de evidencia, es purria psicoanalítica, y a lo largo de los años me he encontrado con muchísima gente dañada por haber perdido parejas, haber perdido conocidos, haber perdido amigos y familiares que asistieron a esta terapia y empezaron a comportarse de una manera completamente egoísta, antisocial y de forma completamente negativa. Así que no, son cosas completamente diferentes. Las terapias contextuales están basadas en la evidencia y son, por tanto, formas válidas de trabajo. La terapia gestal es una basura que lo que hizo fue coger el nombre de la psicología gestal, que era una práctica científica que estudiaba la percepción y que hicieron un trabajo relevante al principio estudiando fenómenos perceptivos y que llegaron hasta donde la tecnología les permitió llegar. La psicología gestal no llegó más lejos porque la tecnología de la época no lo permitía, pero se apropiaron de eso para, bueno, pues para hacer su propio invento. Como todos los inventos psicoanalíticos, está basado pues en lo que se le cantaron los cojones al señor Fritz Perls y en lo que se le cantó los ovarios a su esposa, que es que ahora no me sale el nombre. Y la forma que has tenido de definir la terapia Gestalt me ha recordado algunos enfoques que tienen los coachings, más o menos. No todo, pero algún tema de coaching sí que tiene ese enfoque, que es el enfoque que hace a la persona quizá más egoísta, más, en lugar de abrirse más, mucho más individualista, mucho más cerrada, desde mi punto más competitiva. Es correcto. El coaching está basado en una amalgama también de cosas, algunas de las cuales son correctas porque las toma de la psicología científica, Por eso, sí. Y otras de las cuales pues son inventos de mierda que cogen de donde al coach se le cante el culo. Vamos a recordar también una cosa, para ser coach lo único que hace falta es pagar un dinero para que te hagan un cursito y entonces la asociación de coaches diga que eres coach. O sea, tú eres coach porque la asociación de coaches dice que eres coach. No hay el más mínimo trabajo académico, no hay la más mínima disciplina y no hay nada. Pues es como si yo ahora formo pues una asociación de contadores de patita de la oruga y entonces pues será contador de patita de la oruga quien me pague a mí la licencia de ser contador de patita de la oruga. Claro, esto lo explica muy bien Bárbara Ehrenreich en una obra que yo recomiendo a todo el mundo que se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, y que analiza muy bien por qué el contexto neoliberal actual favorece mucho esta forma de pensamiento precisamente como una forma de trasladar al individuo cuestiones que pertenecen al entorno, al tipo de sociedad en la que vivimos. Una de las cosas que se dice mucho y que decimos muchos psicólogos es que hay muchos problemas que no son problemas psicológicos, son problemas sociales. Las personas que ahora están experimentando ansiedad por la posibilidad de perder su trabajo o de perder su negocio, en el caso de los autónomos afectados por esta crisis, no tienen un problema psicológico, tienen un problema social, porque es razonable tener ansiedad, es razonable estar preocupado ante la posibilidad de perder tu medio de subsistencia. No se puede decir que esta persona tiene un trastorno. No es un trastorno, está teniendo una reacción normal al entorno. Lo que hay que ver es qué pasa con el entorno. El coaching lo que hace es que dice, no, es culpa tuya. ¿Pierdes tu trabajo? Es culpa tuya. ¿Te va mal en la vida? Es culpa tuya. Nunca se paran a analizar el papel del contexto en la conducta del individuo. Y eso es un error fundamental. No se puede entender la conducta del individuo sin el contexto en el que vive ese individuo. Nunca. La psicología individual se refiere a la conducta individual en un contexto. No es porque hagamos énfasis en el individuo, sino porque hacemos énfasis en la interacción entre el individuo y el contexto. Que no os metan goles. No existe la psicología sin un contexto. No existe. No puede y no debe existir. No estoy totalmente de acuerdo yo. Y yo creo que, relacionándola con el tema de la ansiedad, que yo creo que una de las frases que me acuerdo tuya, que no la has comentado ahora y creo que es importante, la puedo no compartir, pero yo creo que mucha gente sí que la compartirá y la suscribirá, que es que más que un psicólogo necesitamos sindicatos. Pero no necesitamos sindicatos porque se me canta a mí el culo que necesitamos un sindicato, Gonzalo. Sí. Hay mucho, no, es que además yo he sido sindicalista muchos años y se puede criticar a los sindicatos con muchos fundamentos. Y hay muchas cosas que no se hacen bien en el mundo sindical. Y es una desgracia, pero es así.
El sindicato, el papel que tiene es el de garantizar un contexto en el que ciertas fuentes de ansiedad se minimicen. Entendamos, la precariedad es fuente de ansiedad. Un trabajo sindical bueno puede ayudar con eso. Luego, el individuo puede tener ansiedad por otras causas y tú en tu consulta encontrarás pacientes que tienen unas condiciones vitales muy buenas y aún así tienen ansiedad o están deprimidos. Y esto puede ocurrir por muchas variables disposicionales de la persona. Pero muchas veces se culpa al individuo de lo que es un problema social. Y de ahí viene, por ejemplo, también la pasión con la que recetamos antidepresivos y ansiolíticos, a pesar de que, por ejemplo, las bases empíricas del funcionamiento de los antidepresivos no son nada claras. Pero el 80% de los antidepresivos se recetan en atención primaria, porque la gente acude al médico de cabecera con problemas, con sintomatología de ansiedad, y el médico hace lo que puede. Y ojo, lejos de mí el criticar nunca el trabajo que hacen estos profesionales. Estas personas abordan el problema con las herramientas de las que disponen, y lo hacen lo mejor que pueden y saben. Pero es que el planteamiento de base es erróneo. Una persona que está temiendo por ser desahuciada no tiene un desajuste de neurotransmisores, tiene un desahucio, y se tiene que entender así. Sí, sí, sí. Y esto es importante porque a mucha gente también le preocupa ya no solamente por el trabajo, sino cómo gestionar el tema de la ansiedad a lo largo de este mes. Porque si ya sabes que vas a estar un mes encerrado, ahora mínimo vamos a estar 2 semanas más. Esto lo minimísimo. Y esto nos pregunta mucha gente, la verdad que muchas de las preguntas serán cómo gestionar tanto la ansiedad como el ánimo más o menos depresivo que puede caracterizar a algunas personas estos días. Vale. Lo primero que creo que es importante es reformular la pregunta. ¿Cómo puedo evitar la ansiedad? No es una buena pregunta porque la ansiedad no se va a poder evitar. En algún momento vamos a sentir alguna ansiedad porque esto es una situación completamente excepcional, completamente inesperada y completamente nueva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de machacarnos con que no tenemos que tener ansiedad. Dicho esto, aceptando que vamos a tener ansiedad, hay ciertas cosas que yo creo que pueden ayudar un poco. Como, por ejemplo, el hecho de intentar establecer rutinas en las que haya actividades gratificantes, el hecho de mantener una actividad física adecuada dentro de lo posible, el hecho de dedicar tiempo al cuidado propio. Este tipo de cosas pueden ayudar a reducir la ansiedad, pero en algún momento se va a pasar y no pasa nada. La ansiedad es una emoción más, es una emoción normal y es una emoción que está precisamente en nuestro repertorio de conductas para situaciones como esta, para situaciones nuevas, amenazantes, inciertas, en las que no sabemos qué va a pasar. La prioridad debe ser el cuidado propio, el mantener el contacto social con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, el tratar de emprender actividades que nos gratifiquen y eso nos ayudará. Y aún así todo, seguramente todos pasaremos algunos momentos malos. Y esto es normal y se tiene que esperar y se tiene que aceptar. Esto va a ser parte del proceso. No vas a tener un encierro, o casi nadie va a tener un encierro completamente libre de ansiedad. Pero es que creo que también es un problema que hay es precisamente la patologización del malestar, el convertir cualquier malestar en una patología. Y no, hay veces que es que hay que sentirse mal. Hay veces que hay que sentirse mal. Hay circunstancias vitales en las que es lógico y lícito sentirse mal. Y esta es una de ellas. Por supuesto, podemos intentar que sean, minimizar estos ratos, que sean menos, que no sea todo el tiempo. Eso es saludable. Pero que si a veces te da ansiedad, pues tío, eres humano, no pasa nada. Yo creo que precisamente el obcecarse con no tener ansiedad es un factor que produce ansiedad. Hay que aceptar que a veces pues, te sentirás como una mierda y a veces estarás muy a gusto y a veces querrás tirarte por una ventana y no pasa nada, pasará. Además, hay que recordarse frecuentemente una cosa. Dure más o dure menos, esto va a acabar. Cada día que pasa es un día menos. Dure más o dure menos. Yo no sé cuánto va a durar, no lo sé. Pero cada día que pasa es un día que falta, un día menos que falta para que podamos ir a los bares y ponernos como las grecas. Así que, chavales, pensad en los bares y pensad en las grecas. Vale, pues mira, Ramón, en principio ya has quedado un minuto para que termine el directo Ok. y aunque hay más preguntas, pero tampoco te vamos a tosicar, entonces, bueno, para que hagas conclusiones y demás. Vale, pues en primer lugar, racionad la información que recibís. Acudid solo a fuentes oficiales, a fuentes fiables. Si viene de WhatsApp es mentira. Segundo, centraros en vosotros y en cuidaros. Respetad la cuarentena y mientras estéis en casa, emprended actividades que os ayuden. Y si os apetece, comprad mi libro y decidme qué os parece, que espero que os guste mucho y que os sea útil y que aprendáis. Y gracias a ti, Gonzalo, por facilitarme esta entrevista. Pero no, muchas gracias a ti, porque yo creo que a la mayoría de gente le ha gustado. Hemos mantenido a 50 personas al final y eso ya es mucho para una hora. Así que muchas gracias, Ramón, y Muchas gracias, comprarme el libro Gonzalo. de por qué